Saludo a Alexei Chévez, consultor en Seguridad y Fuerzas Armadas. ¿Cómo estás, Alexei? Buena tarde. Adán, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Igualmente, saludos. Y uno de las instituciones más importantes en este país es el Ejército Mexicano. La Secretaría de la Defensa Nacional, pues, abarca importantes proyectos en esta administración. Se le han dado, sin duda, un número importante de proyectos cuando, bueno, sus tareas eran de la defensa de la seguridad nacional, de la soberanía nacional. Ahora están en tareas de seguridad pública, pero también de vacunación, de transportarlas, de construir obras del gobierno federal, de atender infinidad de proyectos también. ¿Esto qué nos puede dar como resultado en las tareas originales de la defensa nacional, Alexei? Bueno, yo lo llevaría no como tareas originales, porque dentro de lo que mandata la Constitución es apoyar en todo lo que pueda sobre seguridad interior y siempre y cuando esté dentro del marco constitucional. O sea, yo más bien creo que hay un exceso de carga de trabajo para las Fuerzas Armadas. Todavía dentro del marco constitucional, no creo que las Fuerzas Armadas en algún momento aceptaran algún tipo de tarea que no esté dentro de su marco de atribuciones. De ahí la pelea de tener un marco que regule su actuación, ¿verdad? Pero definitivamente están trabajando en áreas fuera de donde normalmente los veíamos en las administraciones pasadas, y algo muy importante, están trabajando con el mismo presupuesto, porque el exceso de presupuesto que les están dando es para sobrellevar las tareas extras que le están poniendo. El presupuesto para ellos en general no llega ni al 1% del PIB, y esto es de los más bajos en la región. Fíjate, nada más. Y bueno, ahora vamos a un asunto. La formación castrense, la formación que tienen los soldados, la tropa, pero también los oficiales de alto rango, es una formación, me imagino, profesional. Muchos de ellos incluso formados en intercambios en el extranjero. Pero ¿da para construir aeropuertos? ¿Da esta formación para realizar obras como el Tren Maya, administrar puertos? Bueno, eso lo hace la Marina, pero ¿da esta formación para realizar tan amplias tareas? ¿Hay buenos ingenieros, militares, etcétera? Bueno, hay un dicho que dice zapatero a tus zapatos, pero yo creo que la formación militar es eso. O sea, aunque tú seas un ingeniero militar, aunque tú seas un doctor militar, sigue siendo primogénicamente militar. Ya de ahí las especializaciones y todo, pues competen más en un ámbito natural a la iniciativa privada, a la sociedad. Un claro ejemplo, yo creo que de lo que tú estás mencionando es la destitución, el cambio ahorita en aeronáutica civil, porque vamos para 18 meses sin lograr retomar la categoría 1 que perdimos referente a la aviación internacional. Entonces esto nos impide a las aerolíneas nacionales tener nuevos vuelos hacia el extranjero y limita las rutas. Entonces habían puesto un general, lo quitaron y ahorita ponen a otro general porque efectivamente el que pusieron ahí pues no logró retomar la categoría 1 que hemos perdido por 18 meses. Esto es casi histórico. Solo Corea ha tenido 2 años sin su categoría, sin retomar la categoría 1. Entonces, eso sí te habla de que no son precisamente buenos como para todo lo que les están dando. Ahora, los militares, la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, acaba de sufrir una vulneración en su seguridad, en su seguridad cibernética, en la ciberseguridad, y parece que desde los más altos niveles se trata de minimizar este asunto. Bueno, no creo que sea minimizarlo, definitivamente. También hay que recordar una cosa, ¿no? Que yo soy muy puntual en esto.
es un ataque que sufrieron varias Fuerzas Armadas de Latinoamérica. No es algo que nada más nos sucedió a nosotros. O sea, es algo, estas personas lograron vulnerar varios ejércitos de Latinoamérica con mediano a escaso éxito. En el caso de México, yo creo que lo que más nos asombraría sería, en base a estos documentos que ahora vemos, el nivel de observación y control que tienen las Fuerzas Armadas sobre mucho de lo que sucede con los civiles, algo que no está en su área natural de competencia, por más que el presidente diga que están recolectando inteligencia, pues no tendrían que hacer estas recolecciones de inteligencia, y si creemos los nuevos cables, bueno, pues espiaban hasta la esposa del presidente o recolectaban inteligencia hasta de la esposa del presidente. Entonces, yo creo que lo grave es el nivel en lo que están, nos hemos enterado hoy en día que están ellos compenetrando las comunicaciones civiles, y número dos, que en todos los demás ejércitos pues ha habido consecuencias, y aquí hasta donde sabemos el día de hoy no hay una sola consecuencia por esto que sucedió. Y de ahí voy a lo siguiente, tantas tareas encargadas que ahora pues se toman también estas atribuciones de muchas otras más, ¿no? Darle seguimiento, monitoreo a las actividades de civiles, pero pues no son cuidadosos de esta área específica de la ciberseguridad. O sea, se dedican a muchas cosas, pero descuidar es muy importante. En materia de ciberseguridad no soy un experto, pero he seguido con atención esto. Te vuelvo a decir, o sea, no solamente fuimos nosotros, fueron varios ejércitos. No es excusa, no se les exculpa, pero definitivamente habla de pues la expertise, la experiencia que tuvieron estas personas para infiltrarse en diferentes Fuerzas Armadas. Y también habla, como tú lo comentas, de que pues definitivamente necesitamos en ciberseguridad, es algo que se ha venido diciendo durante muchos años, todo México, la iniciativa privada, las Fuerzas Armadas, etcétera. Bueno, tenemos el hackeo a Pemex, que sucedió hace no mucho. Necesitamos actualizarnos, o sea, lo que viene hoy en día es la ciberseguridad, y lo estamos viendo en todo el mundo. En todo el mundo, precisamente, Alexei, ¿hay algún ejército que tenga estas actividades o tenga tantas actividades, no sé si las mismas, pero tantas actividades como hoy tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano en este país? ¿Habrá algún punto de comparación? Que yo tenga conocimiento en Fuerzas Armadas Democráticas, no. Ok. No lo hay. Tal vez en países con otros sistemas de gobierno. Pues, te podría decir rápidamente Corea, que prácticamente todo lo hace el partido, y el partido son las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, esto sería un ejemplo, pero en una sociedad democrática, no. Son más de 200 las que se han contabilizado por la sociedad civil, 200 actividades fuera de su ámbito natural que están haciendo las Fuerzas Armadas, más las que se lleguen a acumular, ¿no? Ahora, hoy en día vemos el Ejército Mexicano, sí, Alex. Hoy en día vemos que dentro de sus atribuciones o no atribuciones va a ser crear hoteles y líneas aéreas, administrar resorts. Pues definitivamente yo no veo el caso o el objetivo para tener unas Fuerzas Armadas haciendo esto. Yo creo que una parte se han sobreextendido, y otra parte es no estamos entendiendo, o no están ellos entendiendo dentro de presidencia, porque hay que recordar que las Fuerzas Armadas cumplen órdenes, cuál es el papel fundamental para esto. Y con los altos índices de inseguridad que tenemos, yo creo que lo prudente sería que las Fuerzas Armadas retomaran su función natural. Híjole, habría que entonces fortalecer a las policías estatales y municipales y policías federales, pero con un modelo de Guardia Nacional ya sujeta a Sedena. Yo creo que más bien tú cómo lo ves,
¿Pueda suceder esto pronto? Pues no va a suceder pronto que tenemos hoy en día la extensión de las funciones de las Fuerzas Armadas en la sociedad civil por otros años más. Extensión que deberíamos aprovechar para volver a generar unas fuerzas de seguridad estatales y municipales fuertes. Pero no hay en esta administración los recursos, los han quitado sistemáticamente para empoderar a las fuerzas de seguridad estatales y municipales. Los recursos se los quitaron y se los han dado a las Fuerzas Armadas. La apuesta por que la seguridad dependa de las Fuerzas Armadas claramente falló. Claramente falló porque se apostaron con recursos, se apostó con material humano, se apostó con equipamiento y seguimos teniendo, bueno, según las declaraciones del presidente el día de hoy, es una importante disminución en el índice de criminalidad. Según las estadísticas, pues seguimos teniendo al menos los mismos índices de criminalidad con los que tomó este gobierno el país. Alexei, quitando toda esta carga política, de politiquería, de discurso, de narrativa, ¿hay una militarización de México o es una exageración hablar de una militarización? Yo creo que hablar de militarización es un asunto 100% político. Tenemos un exceso de carga para las Fuerzas Armadas, exceso de carga hasta el día de hoy constitucional. Yo creo que tenemos unas Fuerzas Armadas leales a la institución, no al presidente, a la institución, unas Fuerzas Armadas que están obedeciendo y están desempeñando en lo mejor de sus capacidades, pues todo lo que le están encomendando, porque esa es la orden que se les da, pero yo no veo unas Fuerzas Armadas tomando el control del país